¿Qué tal si vamos a Santa Rosa? ¿Ya qué? Mejor, y vamos a Santa Rosa y ya no vamos. Vamos a ir a Santa Rosa, ¿listo? Ven y te digo que es mío y tuyo a la vez. Ven y te digo que nos pertenece a todos. Ven y construyamos entre nosotros un mundo bueno para el que queda por venir. Ven y te muestro un río, mira una flor. Ven y mira el paisaje y los animales. Ven y te llevo donde los abuelos, que son historia y que son tiempo, que construyeron cuanto hay aquí. Ven y te cuento en un canto que es patrimonio. Ven y te digo que es mío y tuyo a la vez. Ven y te digo que nos pertenece a todos. Ven y construyamos entre nosotros un mundo bueno para el que queda por venir. Ya cuando un grupo pasa a ser parte de la familia de uno, creo que la pertinencia o la pertenencia a un grupo trasciende de nada más de ir a un encuentro. Vigías de los Osos para mí fue un proceso que mezclaba tres elementos muy importantes que se hacían necesarios para la juventud santarrosana. Uno es esa educación ambiental que era tan necesaria y que aún lo es. Lo segundo es ese movimiento social que implicó reunir a un grupo de adolescentes y de jóvenes que estuvieran dispuestos a generar una conciencia crítica y a movilizarse en pro de situaciones sociales que merecían ese tipo de movilizaciones. Y tres, una conciencia política que daba a entender justamente a estos jóvenes y a estos adolescentes que, digamos, se les había sembrado una conciencia acomodada a lo que dijeran los procesos burocráticos y los procesos políticos ya establecidos. Entonces Vigías de los Osos rompe con eso y viene y le muestra a los jóvenes unas formas diferentes de cuestionar la realidad, y más que cuestionarla es generar nuevas formas de representación para sí mismos y para su territorio. Conocer el territorio desde lo ambiental fue, yo creo que algo importantísimo, y no solo importante sino fundamental para que estos jóvenes generaran una cierta comunidad que implicó más adelante unos procesos más fuertes. Decir qué es con claridad, a mí tampoco me queda claro, porque es un colectivo, pero quizás no funcionaba como un colectivo pensado para ser un colectivo, sino que eran simplemente un montón de actividades. En un principio eran un montón de actividades que se hacían y que comenzaban a tener sentido era en la medida en la cual se hacían y se reflexionaban, ¿cierto? Es como ese asunto de el rescatar esos elementos identitarios, pero a partir pues como de estéticas muy modernas. Entonces, por ejemplo, lo que son las tribus urbanas influyen mucho pues como en ese distinguir el concepto de identidad, por ejemplo, y que nos sirve mucho como apoyo para trabajar desde lo que es, por ejemplo, lo musical. O sea, yo pienso que si todos los individuos le hubieran apostado a hacer, así no hubieran recursos, si todos hubieran buscado una alternativa para seguir trabajando, el proyecto sería un éxito. Aspectos a mejorar, pues yo diría que como todos los colectivos hay muchos que dependen económicamente de terceros, y creo que no debe estar en manos de una administración o de alcaldías la financiación de un proyecto como tal de esta magnitud, porque debe persistir en el tiempo, no se debe recortar su visión simplemente por no tener el apoyo necesario para llevar a cabo las acciones que venían desarrollando. Entonces creo que un aspecto a mejorar es gestión del mismo proyecto como tal, porque vale la pena seguir apostándole a
a una cultura ambiental, a una cultura de patrimonio en el pueblo y más que se desde las nuevas generaciones. Entonces, para mí es realmente muy importante que desde la juventud se empiecen a construir nuevas formas culturales porque tienen una incidencia política y eso es lo que estábamos viendo o lo que vemos con Vigías de los Ocios, que ya tiene un nombre sonando en el pueblo y son los pelados que se reconocen por hacer cultura en el pueblo. Entonces me parece que no debe pues como terminar esa acción, sino antes potenciarla. Algo que yo resalto muchísimo y que me parece muy positivo de Vigías de los Ocios es que Vigías nunca fue una entidad o nunca fue dependiente de una entidad pública o de una entidad estatal o de ningún tipo de entidad. Vigías fue netamente independiente y nunca tuvo que entregarle, digamos, a la institucionalidad su personalidad. La personalidad de Vigías fue una personalidad independiente todo el tiempo y que surgía a partir de la idea de jóvenes, no era el proceso que había surgido a partir de la investigación de la alcaldía, no. Realmente fue un proceso que nació de jóvenes para jóvenes y que se construyó con ese liderazgo. El liderazgo es uno de los elementos fuertes que se creó en Vigías. Yo creo que para quienes estuvimos en este proceso, principalmente quienes estuvimos como en las etapas más iniciales, se generó una conciencia de liderazgo muy fuerte y una conciencia de liderazgo que aportó mucho al municipio y que yo creo que no solo al municipio sino a nosotros como personas y que permitió que generáramos liderazgo para otras cosas. Eso es importante. Ya de pronto también pues como una de las cosas negativas que se pudo haber visto ahí con el grupo es que precisamente a veces se politizaba mucho, ¿cierto? Porque muchos de los integrantes de pronto tenían pues como unas fuertes posiciones contrarias a precisamente esa administración de ese entonces y a muchas políticas y dinámicas sociales. Entonces yo creo que ahí también de pronto hubo como una afectación bastante hacia el grupo. Eso funcionaba mientras la institucionalidad tenía evidencias que mostrar y todo era muy bonito y estábamos trabajando por la gente, estábamos educando a la gente y estábamos movilizando a los pelados y todos estaban haciendo cosas bonitas, pero una vez nosotros comenzamos a tener una posición política que estaba exigiendo ciertas apuestas sobre el territorio y que estaba viendo negativamente otras tantas, pues la misma institución política buscó las estrategias para quitarnos voz, porque yo creo que ese es otro de los grandes, ¿cómo decirlo?, elementos negativos, pero yo insisto, no es negativo porque fuera malo, es negativo porque por ahí fue por donde comenzamos a fallar como institución. Y comenzamos a fallar es en la medida en que tenemos voz, y es una voz que se está escuchando y que tiene gran influencia, y que a quienes tienen los instrumentos de poder en el Estado y en este caso pues en la institución misma que es la alcaldía, y no les gusta este tipo de apuestas porque entorpecen sus proyectos particulares, pues entonces simplemente buscan las formas de coartarnos o buscan las formas pues de eliminar la movilización que nosotros podíamos estar generando, ¿cierto? Creo que Vigías falló en algunas cosas, unas cosas muy puntuales. Yo me atrevería a decir que en lo que más falló fue en tomar una acción, una determinación política que aunque era coherente con el discurso que traían, esa misma determinación política lastimosamente le cerró las puertas en muchos espacios, debido a que pues entendemos que la institucionalidad no estaba de acuerdo con algunas de las ideas políticas de Vigías y que tal vez los jóvenes que estaban en ese momento en Vigías empezaron a generar una conciencia de hecho que podía ser perjudicial para ellos mismos, para Vigías, porque se cerraron algunas puertas y eso impidió que el trabajo se desarrollara de la mejor manera. En la falta de coordinación en la formulación de los proyectos, porque tal vez no importaba si el hecho es que Vigías fuera independiente o no, se trabajó con un presupuesto muy bajo
Y yo siempre he considerado, y es una posición muy personal, de que un proyecto tan merecedor como lo era Vigías de los Osos significaba que tenía las posibilidades de llegar a presupuestos altos y que significaba mucho para el municipio y que merecía un presupuesto muy bien asignado para poder trabajar tranquilamente y para poder dignificar el trabajo de las personas que estaban en ese momento. Y otras cosas fueron también, por ejemplo, la llegada de otros colectivos que aportaron mucho al grupo de Vigías, ¿cierto? Pero esos colectivos también de pronto de una forma indirecta también afectaron pues como a una base de los integrantes que habían anteriormente en el grupo de Vigías. Estaba el grupo base que se construyó como el semillero de Vigías y las otras personas empezaron pues como también a participar de una manera muy positiva en el grupo, pero que chocó pues como no sé si por gustos, por las mismas estéticas o las mismas ideologías también, que eran también de pronto un poco fuertes. Bueno, el colectivo Vigías de los Osos me parece que es un grupo de jóvenes que más allá de mostrar un amor al patrimonio, piensa en comunidad y se enfoca pues como en buscar nuevas formas y nuevas alternativas de hacer comunidad desde la juventud, justamente planteando una defensa de la cultura del patrimonio ambiental en Santa Rosa de Osos. Yo siempre este árbol cuando estaba pequeño, a esta altura, y lo cuido mucho. Lo del apadrinamiento de árboles, sí, yo aprendí por ejemplo, a echarle la cal a la platea donde se siembra el árbol. He aprendido pues prácticamente a sembrar el árbol, que yo antes no conocía eso. La intención, por ejemplo, ya de lo que son las jornadas de siembra era también precisamente pues como identificar precisamente el territorio y los diferentes elementos que componían pues como toda esa especie pues de flora que tenemos en Santa Rosa. Entonces la idea era enseñarles pues como a sembrar y a reconocer algunas especies pues de la región, como el roble, los guayacanes, ¿cierto? El drago, el eucalipto, todos esos árboles que hacen parte pues como del territorio santarrosano, para que los pudiesen pues como conocer y saber cuáles árboles sí le aportan realmente pues como al tema ambiental y cuáles de pronto no le aportan tanto. Bueno, para mí como lo más significativo de las caminatas ha sido pues que he podido reconocer un montón de cosas y de patrimonio natural que uno ni siquiera tenía idea de que estaba. Darme la tarea como de conocer nuevas personas y de conocer culturalmente a Santa Rosa, culturalmente también desde la ruralidad, porque mi experiencia con Vigías fue mucho de salidas a campo, fue mucho de caminatas, de reconocimiento del territorio. Es fundamental comprender la importancia que tiene para nosotros los páramos y cada uno de estos cerros tutelares que de una u otra forma son los que alimentan nuestros territorios de agua. Es decir, si uno lo ve de una forma romántica, de una forma bonita, que es de la única forma en la que uno podría disfrutar del subir a este tipo de lugares, es sentir que estamos en un santuario, que estamos en un lugar sagrado y que estamos rodeados por una cantidad de especies que para nuestros ancestros fueron sagrados y que por lo tanto nosotros debemos de tener un poco de respeto hacia ellos. Yo creo que esta es la estrategia fundamental para que la gente, para que los jóvenes, las nuevas generaciones nos apropiemos del medio ambiente, salgamos a él, lo sintamos parte de nosotros y empecemos a trabajar para comprender un avance entre seres humanos y la naturaleza. A mí la actividad que más me impactó fueron las caminatas básicamente. Fue salir a lugares que quizá escuchaba pero no reconocía de Santa Rosa y conocer que Santa Rosa es en extensión muy grande, que tiene incluso partes cafeteras como es el corregimiento de San Pablo, y que cuando uno está en la cabecera municipal no se reconoce esas otras formas de vida que se tejen en Santa Rosa. Entonces, para mí eso fue, diría que la experiencia más impactante y la que más
me conectó también con mi territorio, de sentirme parte de Santa Rosa de Osos, pero no solo como un habitante más, sino apostándole apostándole a la defensa y a la conservación del mismo. He tomado más sentido de pertenencia hacia la naturaleza. El hecho de uno llegar a un lugar y no dejar basuras, de cuidar que nadie las deje, de que no se dañen los árboles, ni nada que haya allí. Pues es más, cuando uno ve que alguien está haciendo un daño a la naturaleza, yo me enojo, a mí eso me da rabia. Entonces es como que he tomado mucho sentido de pertenencia. A que no somos solo humanos, que hay muchas especies que interactúan con nosotros, que están con nosotros, que debemos cuidar, que no debemos ser egoístas con nada de lo que haya en nuestro entorno. Otra cosa que he aprendido es a tener mucho sentido de pertenencia. Yo antes poquitas veces me conectaba con la naturaleza, ya entiendo y le ha dado como un cambio muy profundo a mi vida, porque ha sido como si yo estuviera, o sea, yo me siento como si estuviera dentro de la naturaleza, entonces es como que la tengo que cuidar porque es algo que está dentro de mí, pues. He aprendido en las caminatas de vigías a reconocer el patrimonio ambiental que tiene Santa Rosa de Osos. No sé bien la sensación porque no sé cómo explicarla, pero a mí me gusta salir a conocer este ambiente, salir del casco urbano, salir de solo ver edificios y casas y salir a ver ríos, a ver cosas muy bonitas que tiene Santa Rosa. Es la actividad que más me ha impactado a mí, son las agendas culturales que se hicieron precisamente en los corregimientos, porque fueron unas agendas donde participaban alrededor de 50 personas que lográbamos viajar de Santa Rosa hacia los 5 corregimientos con toda la disposición, con todos los elementos. Por eso, pintando el patrimonio era una actividad que implicaba reconocernos dentro de un espacio y saber cuáles eran las calles que habían, cómo representábamos nuestro patrimonio. Por eso las caminatas ambientales permitían entender también ese territorio, ese ambiente como parte de lo que somos, y cada una de las actividades, sonidos patrimoniales, cada una de las actividades tenía un sentido de la formación patrimonial y cultural. Entender que estamos acá o somos fruto de una serie de procesos sociales, culturales, políticos que llevaron a que nosotros seamos las personas que somos. Y eso era lo que representábamos en Vigías, en cada una de las actividades, y lo que queríamos que otros jóvenes conocieran, porque recuerdo muy bien que alguna vez lo hablábamos, tal vez sea muy importante que los jóvenes conozcan los símbolos patrios, el himno, la bandera, todo eso, pero tal vez es más importante que los jóvenes entiendan cuál es su papel social en su entorno y cómo pueden aportar a eso. Yo creo que eso era lo más importante, generar esa conciencia crítica a partir del patrimonio. Nosotros como ciudadanos, como estamos tan constantes, se nos hace tan común la arquitectura, no la estamos reflexionando, no nos estamos dando cuenta que alguien se la pensó, que alguien se la soñó, que alguien la dibujó, alguien la diseñó, alguien la puso en ejecución y muchos la construyeron, y cada uno de esos ciudadanos la cargaron de emociones, de símbolos, de momentos, y eso construyó ese escenario. Pues muy interesante, muy bacana, que era pues como también obviamente proyectar esos sonidos tradicionales a través de una visión un poco moderna, ¿cierto? Entonces se comparaba el asunto pues como de los sonidos como el porro, la cumbia, ¿cierto? Que son elementos pues muy tradicionales, y se hablaba un poco de ello, ¿cierto? Se hablaba un poco pues como de sus bases rítmicas, y se hacía pues como la demostración en vivo obviamente de cómo sonaría, y también se trabajaba pues como la proyección desde los sonidos más modernos como el rock, como el hip hop y todo eso. Entonces era pues como intentar pues como rescatar eso de lo pasado y lo actual
a través de la música precisamente, entonces se convertía en pequeños conciertos donde participaban diferentes personas que estaban en el parque en ese momento. Yo siempre les he dicho a vigías que es un trabajo muy bonito el que hacen al tratar de cuidar el patrimonio y todo lo que tiene el municipio y de formar esa conciencia en los jóvenes, porque es que no todo el mundo trabaja con los jóvenes, es un trabajo muy bonito. Al uno trabajar con los jóvenes, ellos ya se van a quedar con ese pensamiento y es más fácil porque las personas más adultas ya tienen muchas cosas metidas en la cabeza, entonces no es tan fácil hacerlos entrar como en una conciencia porque ya tienen algo establecido. En cambio los jóvenes no, los jóvenes siempre están dispuestos a aprender cosas y a recibir muchas cosas. Las intenciones del colectivo como tal van en el reconocimiento del patrimonio de Santa Rosa y también en un análisis crítico y tomar postura frente a nuestra, digamos, función como ciudadanos en la defensa del mismo patrimonio. Entonces entender el patrimonio como desde diferentes ámbitos, el cultural, el ambiental y yo diría que incluso las relaciones sociales o la cultura que se vive en Santa Rosa hace parte también de ese patrimonio, de cómo cuidarlo y cómo relacionarnos también en comunidad. Entonces, por ejemplo, en los cineforos veíamos películas afines a problemáticas sociales, no solamente que se ven en Santa Rosa, sino a nivel mundial y nacional. Y el fin último es reflexionar de cómo esas problemáticas también nos afectan en el pueblo. Observar nuestro ecosistema, observar todo lo que hay naturalmente en Santa Rosa. Por ejemplo, cuando vamos a Hoyo Rico, observar el molino, cómo funcionaba, cómo se veía en el tiempo del colonialismo. Pues ser vigía es como velar por la conservación de espacios culturales que son denominados patrimonio por ciertas razones y que se encuentran un poco olvidadas por la ciudadanía. Es como velar por el patrimonio. En Poesía al Parque se intenta rescatar esos escritos que están ahí pero que muy pocos conocemos o no nos damos a la tarea de buscarlos. Yo he aprendido la historia de Santa Rosa, a cuidar el medio ambiente, qué pasó con los lugares y todo. Yo no quiero enseñarle nada a nadie, porque yo no quiero enseñarle nada a nadie, porque yo no soy dueño de ninguna verdad. Yo quiero que los pelados reflexionen. O sea, yo no vengo a enseñar, yo vengo ¿cómo decirlo? Yo vengo a implantar el bichito de la duda. Y eso es la pedagogía crítica, ¿cierto? El reconocimiento de su municipio, de rescatar esa tradición, también tienen muchos intereses desde las estéticas juveniles y esos espacios que uno creería que podrían chocarlo uno con lo otro, pero que han servido pues como para proyectar desde estos movimientos juveniles esa tradición que es muy importante pues, como se hace pues como un papel ahí muy importante y muy bacano con ese asunto de las estéticas sobre todo. En gran parte el discurso que queríamos proponer era, podemos hacer un montón de cosas, el modelo nos impone, así no queramos que hagamos una. Me parece que las actividades son muy bien planteadas, pero lo que pasa es que aquí en Santa Rosa tienen una percepción muy diferente en cuanto a los que hacen cosas diferentes. O sea, yo me he sentido muy bien con los de vigías y hemos hecho cosas se han hecho cosas muy buenas, pero hay gente que como que no lo valora así, hay otra que sí se ha ido uniendo y ya ha generado como un cambio dentro de la cultura santarrosana. Sobre la reflexión uno puede decir, nos queda la resistencia y nos queda la dignidad y somos partícipes y los dueños de nuestra propia historia, porque una vez que y de nosotros mismos, ¿cierto? Porque una vez que nosotros somos dueños de nuestra identidad y somos dueños de nuestra historia, ya somos dignos. Ustedes quieren su pueblo, ¿cuál es la identidad de su pueblo? Y ellos dicen, no, es que
Yo llevo 10 años sin volver a mi pueblo y en esos 10 años estoy seguro de que si vuelvo todo va a estar tan cambiado que no lo va a reconocer como mío. Por eso no vuelvo, por eso me volví hijo de otra tierra, donde he generado un poquito más de identidad. Entonces me parece que hay que rescatar eso. Y carajo, parce, algún día podemos hacer una lucha contra algo que consideremos injusto y nos pueden matar, y nos pueden quitar todo, y nos pueden encarcelar, pero seremos dignos. Creo que para hablar de vigías hay mucha tela que cortar, porque hay muchas cosas por decir, porque las reflexiones en torno a la identidad, la cultura, el territorio, la historia, fueron muchas. Y yo creo que el colectivo, tarde que temprano, como venía funcionando, tenía que morir y se tiene que acabar. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que acabar? Porque no hay modo de que cuando tengas una apuesta tan disidente, la mantengas mucho tiempo dentro de este sistema, sin que otras personas busquen la manera de acabarlo. Pero sin embargo yo creo que aquí lo valioso es que, aunque la dinámica misma del colectivo puede morir, como ha venido funcionando en los últimos años, y evidentemente se está muriendo, como individuos seguimos. Y eso es lo más valioso, y a mí lo que me parece lo más valioso es pensar en que por vigías pasó mucha gente, mucha gente. Y mucha gente hizo la reflexión, al menos, y a mucha gente le debe haber quedado un poquito de esa posición crítica o reflexiva con respecto al mundo, ¿cierto? Que es mío y tuyo a la vez. Ven y te digo que nos pertenece a todos. Ven y construyamos entre nosotros. ¿Cómo se llama tu barco? Slapicopu. Ven y mira el paisaje y los animales. Ven y te llevo donde los abuelos, que son historia y que son tiempo, que construyeron Guayaquil. Ven y te cuento en un canto que es patrimonio. Ven y te digo que es mío y tuyo a la vez. Ven y te digo que nos pertenece a todos. Ven y construyamos entre nosotros un mundo bueno para el que queda por ver.